Bueno, el día de hoy les voy a contar una historia sobre el judaísmo. La historia dice así. Un padre judío, con un gran compromiso con sus creencias, decidió llevar a sus dos hijos de viaje a recorrer las rutas que hicieron Abraham y Moisés para animarlos a conectarse con él y con su religión. El lugar de partida de toda esta travesía fue Hur. Su hijo menor, Sebastián, de más o menos unos 7 años, le pregunta: ¿estamos en el lugar donde Abraham recibió la orden de Dios de dejar su ciudad? A lo que el padre responde que sí. De aquí, llegaron a Canaán, lo que hoy en día conocemos como la tierra de Israel. Mientras tanto, el mayor, Diego, ya bien entrado en la adolescencia, le criticó por no haber comenzado directamente en el monte Sinaí, donde Moisés había guiado a todos los descendientes de Jacob, pues en este lugar fue donde se realizó el pacto eterno con Dios. Una vez llegaron a Israel, el padre decidió llevarlos a los lugares más sagrados. El primero que fueron fue a Jerusalén. Mientras hacen el recorrido por el lugar, Sebastián pregunta: ¿por qué Jerusalén es un lugar sagrado? Al escuchar su inocente pregunta, Diego no puede evitar ver a su pequeño hermano como una persona inferior, como si creyera que alguien de su corta edad debería saberlo. A lo que le responde: en este lugar es donde consideran que Abraham demostró su fe a Dios. Sebastián sintió que iba a romper en llanto al escuchar la frialdad de su hermano, pero se contuvo y corrió a abrazar a su padre. Siguieron el recorrido y llegaron al Muro de los Lamentos. El padre le dijo que fueran a conocer el lugar. Diego estaba asombrado con la grandeza del muro. Mientras más caminaba, sentía que su cuerpo se iba llenando de una energía que no sabía explicar. Se empezó a sentir mal por cómo había actuado con su familia. Se dio cuenta que necesitaba un cambio, así que sacó un papel que tenía en su maleta y pidió un lápiz prestado. En él plasmó todo su arrepentimiento. Pidió ser un mejor hijo y hermano. Lo puso en una de las grietas del muro y se dirigió a donde su familia. Cuando llegó, les pidió perdón por todo. Continuaron el camino hasta llegar a la sinagoga. Cuando llegaron, el padre les comentó a los niños que iban a conocer un rabino. Cuando el padre dijo la palabra rabino, Sebastián se imaginó que iba a conocer una vaca. Por otro lado, Diego tenía una noción muy superficial de lo que recordaba de alguna de sus clases de religión. Diego aún se encontraba inmerso en sus pensamientos sin percatarse que ya estaba frente al rabino. Hola, mucho gusto, mi nombre es Joseph y los voy a estar acompañando en la charla del día de hoy. Yo soy el rabino de esta sinagoga, soy el líder espiritual e intelectual y tengo la responsabilidad de explicar los textos sagrados en los que se encuentra la Torá. Esta corresponde a los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco en el cristianismo. El Antiguo Testamento, y en especial el Pentateuco, constituyen el fundamento de la religión judía. En el transcurso de los siglos, las distintas escuelas rabínicas fueron haciendo sus comentarios a los diferentes textos bíblicos. Una primera recopilación de las enseñanzas y doctrinas es conocida con el nombre de Mishnah. Se fueron haciendo además comentarios a distintos textos recogidos en la Mishnah, formándose lo que se ha llamado la Guemará. El conjunto de Mishnah y Guemará constituyen lo que conocemos con el nombre de Talmud. Mientras el rabino les explicaba toda la historia, se dio cuenta que Sebastián se había distraído con uno de los objetos que se encontraba en la habitación. Le preguntó: ¿sabes para qué se usa el cuerno de carnero? A lo que Sebastián respondió que no. Él pensaba que solo era decoración. El rabino le explica que en el judaísmo utilizan unos símbolos que son muy antiguos y existen porque los judíos no querían recaer en la idolatría. Es por ese motivo han impedido la representación de Dios con forma humana. De ahí viene el cuerno de carnero, que es usado en modo de trompeta en algunas festividades. El sonido del cuerno es una llamada a la rendición y al recuerdo de Dios. Otro de los símbolos que más usamos es la estrella de David de 6 puntas, que simboliza que Dios reina sobre el universo y nos protege por las 6 direcciones. Esta representa la unión de lo divino con lo material. ¿Ves el candelabro que está allá? Este es el candelabro de los 7 brazos según la Torá. El diseño del candelabro fue revelado a Moisés. Imita una planta que crece en Israel. La menorá es simbólica del espíritu de Yahvé. Es posible que además sea una representación simbólica de la zarza ardiente inicialmente percibida por Moisés en el monte Sinaí. Y tenemos otros símbolos que son las ramas de palmera y el árbol de la vida.
Ya para finalizar la charla, el rabino los invita a celebrar la Pascua con toda la comunidad. Diego responde que le gustaría tener la experiencia de poder participar en la Pascua, pero igual tiene la curiosidad de saber qué otras fiestas celebran. El rabino le comenta que también celebran el Hanukkah, el Purim, el Pentecostés y el Yom Kippur, que es el día más sagrado del año, entre otras fiestas. Al final del viaje, Sebastián y Diego quedaron fascinados con el judaísmo. En el regreso a casa estuvieron pensando en todo lo que implica ser un buen judío y cómo ponerlo en práctica.